Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol, primero la gente. El problema de los colados en Transmilenio sigue apagando vidas. En los primeros meses de 2026, 3 personas perdieron la vida mientras intentaban evitar el pago de este pasaje. Un panorama del que les hablaremos en instantes. Alejandra. Sí, señora Catalina, mientras tanto les recordamos, seguimos originando desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hoy puntualmente desde la isla de Santa Catalina. Ya en minutos les vamos a tener las voces de los protagonistas de una de las fuerzas económicas que mueve ese territorio. Les estamos hablando, o les estoy hablando mejor, de los pescadores, pero también hablamos con los jóvenes que tienen propuestas puntuales para el nuevo presidente o presidenta de los colombianos. Esto y más en minutos. Sí, señora Alejandra, y les contamos que más de 262.000 personas hacen parte de la cifra de colados en estaciones y buses de Transmilenio, esto en la capital del país. Lo más grave es que en los últimos 5 años al menos 40 personas han muerto en accidentes asociados a estas prácticas. Detrás de estas cifras hay historias y rostros que dejan interrogantes sobre la necesidad y, por supuesto, la cultura ciudadana. Este es el informe. Joana Catherine Agreda, estudiante de antropología de la Universidad Externado, es la más reciente víctima de accidentes y riesgos asociados a las prácticas irregulares para ingresar al sistema de transporte público Transmilenio. Cada vez se fue agravando, supuestamente le hicieron una cirugía, se fue agravando y total me dijeron, mire, se nos va a morir. Y total, nosotros 4:30 de la mañana nos dijeron, mire, despídase que realmente ya con ella no podemos hacer más nada. Lo que relata el padre de Catherine es el dolor de una familia que aún intenta entender en qué condiciones ocurrió el accidente que terminó con la vida de su hija. Según información de Transmilenio, las primeras indagaciones señalan que la joven junto a otras personas habrían intentado ingresar de manera irregular a la estación Las Aguas. En medio de esta situación fue arrollada por un articulado y aunque logró ser trasladada en ambulancia a un centro médico, falleció. Para entender lo que ocurre a diario, entramos al centro de monitoreo del sistema. Desde aquí se observan en tiempo real escenas que se repiten todos los días, caídas en las orillas de las estaciones. Yo le digo, señora, hay que balear, entonces me dicen, ay, no sea zapa, o me escupen la cara, o me empujan. En grupo también escalan las barandas y terminan cayendo sobre el carril exclusivo. Y no les da miedo, No, por 3.500, 4.000 pesos yo no muero. No. Incluso con bolsas. Cuando el vehículo está en la estación, se intenta ingresar por pequeños orificios entre las puertas. Otros arriesgan su vida atravesando los carriles exclusivos y exponiéndose al paso de los articulados. Que la gente pues no valoran la vida, o sea, cada quien cree que la vida es como una hoja que se la lleva el viento. Un riesgo que según las cifras ha tenido consecuencias fatales. En los últimos 5 años, el promedio de las personas fallecidas por ingresar de manera irregular al sistema ha sido de 40 y solo en los primeros 3 meses de este año ya van 3 personas muertas en estos hechos asociados. Nuestro trabajo busca que se refuerce el componente legal porque estas multas no son conmutadas por código de tránsito, sino por código de convivencia y justicia, que lo que impone es una multa por un valor que solo el 2% está pagando en Bogotá. El promedio de personas heridas también es alto, cerca de 200 personas en el último año. Pues sería muy mentiroso decir que yo nunca me he colado, pero eso es al principio, digamos, de uno que, siempre, vuelvo y te digo, siempre uno tiene que tener así sea sus 10.000 pesitos para su pasaje. Todos diarios, yo sé que mis diarios yo me tengo que gastar de ida y vuelta 10.000 pesos. ¿Y por qué le cambió esa opinión? No, yo digo que... ¿Por qué me cambió la opinión? No, yo digo que eso es, no sé, sí, como ya entrar en razón.
Aunque las estadísticas muestran que el 84,9% de los usuarios sí valida el pasaje, se estima que el 15,1% lo evita, una cifra que no incluye el sistema zonal, donde el control es más complejo. Para evitar que aumenten los fallecidos por esta problemática de los llamados colados, en estaciones de gran afluencia como esta, en la calle 100, en el norte de la ciudad, se reforzaron estos cinturones de seguridad, que no son otra cosa que personas como usted y como yo, intentando concientizar sobre el pago del pasaje, gestores, además de estas puertas que también intentan prevenir el tema de los colados. Pero el sistema sí reconoce, esto no es suficiente si no se cambia la cultura ciudadana. Que hay un sentimiento entre los ciudadanos de no tener mayor atención o creer que somos indestructibles y que nada nos va a pasar. Poner la vida en riesgo no solamente nos lastima, nos pone en situaciones de muchísimas problemáticas para nosotros mismos, sino que con eso también perdemos la vida, lastimamos a nuestra familia. Según cifras del Consejo de Bogotá, cada día más de 262.000 personas evaden el pasaje en el sistema, una evasión que representa pérdidas superiores a los 113.000 millones de pesos al año, una cifra equivalente a la construcción de 2 colegios públicos o un hospital de primer nivel. Para las autoridades, el fenómeno de los colados puede responder a factores económicos, comportamiento ciudadano y operación del sistema. Un problema que, advierten, solo podrá reducirse con cambios en la cultura y un trabajo conjunto entre las entidades y los usuarios. Impresionante esta radiografía, pero ¿qué hacer con la falta de cultura ciudadana que está cobrando vidas? A esta hora nos acompaña Henry Murraín, él es filósofo y PhD en Ciencias Humanas y Sociales y también experto en cultura y comportamiento ciudadano. Profesor, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias, Catalina, y a ustedes siempre por la invitación. Bueno, profesor, empezar preguntándole, 40 personas muertas en los últimos 5 años, ¿por qué la gente insiste en esta práctica? ¿Es necesidad o ya es cultura? No, es una tragedia que por no pagar un pasaje alguien termine pues perdiendo la vida. Eso es una falta de conciencia sobre las prioridades tremenda y hace pues que tengamos conciencia de que la cultura ciudadana es un aspecto fundamental en la mejora de nuestra ciudad. Ahora, colados hay en todos los sistemas de transporte masivo del mundo, ¿sí? En Nueva York la cifra está entre 10 y 15, en San Francisco era como 8, en París hasta donde estuve revisando cifras era 5%, en Lima tiene 10, Buenos Aires tiene 12, Santiago, que era la más alta hasta cuando yo estuve revisando datos, era 20%. Es decir, es difícil encontrar un sistema de transporte masivo en el mundo en donde no haya de vez en cuando un transgresor. El problema con el tema de Bogotá es que el tema de los colados se volvió un tema de la narrativa de identidad tanto de los bogotanos como del sistema. Tal vez casi de lo único que se habla cuando se habla de Transmilenio es del problema de los colados y se sabe por investigación psicológica que hablar tanto de eso y solo subrayar que los que no pagan, los que transgreden, aumenta el número de colados. Entonces, desde el punto de vista narrativo es importante decir que aún hoy, en donde sigue siendo esto un problema, el 15%, que son las cifras que da la administración, no paga y el 85%, que son la mayoría, lo hace. Ese es un dato importante. Profesor, narrativa de identidad, usted ya nos mencionaba grandes ciudades donde también se presenta este fenómeno, pero ¿qué hacer, o más bien, cómo hacer una pedagogía efectiva? Sí, una cosa que yo estuve al frente del tema y obviamente estar fuera del problema hace que uno pues pueda tener una relación un poco más cómoda con esta conversación, pero como yo estuve al frente hace 5 años del tema de cultura ciudadana en Bogotá, pues sé lo complejo que es. Por mi experiencia sé que el tema se ha tratado sistemáticamente, pero como un tema puntual que deben atender un par de instituciones y no un problema de la administración distrital en donde deben confluir varias instituciones en cabeza del alcalde mayor. Yo creo que ese es uno de los temas críticos, porque no es solo el tema de el monto y de la multa y la capacidad de coerción, es el tema de lograr hacer estrategias sostenibles y coherentes de pedagogía y cultura ciudadana, es también mejorar la infraestructura. Algo de lo que estuvimos monitoreando en la época en la que estuve a frente del tema es que la gente ha sentido también un deterioro del sistema que no favorece, digamos, la apropiación ciudadana del tema. Es un tema multidimensional que debería ser tratado
como una prioridad de la administración distrital y no como un tema menor al cual volvemos a hablar simplemente cuando hay una tragedia. Sí, profesor, un punto fundamental, estrategias sostenibles. Es Henry Murraín, filósofo y PhD en Ciencias Humanas y Sociales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Entre tanto, la Secretaría de Movilidad de Cali emitió una alerta por la alta mortalidad de peatones en siniestros viales. Las víctimas son en su gran mayoría adultos mayores. La ciudad de Cali registra 50 personas fallecidas en siniestros viales en lo corrido del 2026. Del total de las víctimas fatales, 19 corresponden a peatones que fueron atropellados. La mitad eran adultos mayores. El 57% tenían más de 60 y 70 años de edad. Porque se nos han aumentado las cifras, especialmente en los peatones y especialmente en el adulto mayor. ¿Por qué? Por motociclistas que invaden las zonas blandas, invaden los andenes y atropellan a los peatones. Vamos a incrementar los puestos de control y los controles, especialmente en los andenes, en las zonas blandas. Según las estadísticas de Cali Como Vamos, los adultos mayores en la ciudad se sienten inseguros en los andenes y las vías. Más de la mitad de los adultos mayores encuestados en nuestra última encuesta de percepción reportaron estar insatisfechos con el estado de los andenes de la ciudad, un dato por encima de la media, lo cual también refleja la necesidad de esa infraestructura de calidad para que el adulto mayor no tenga que salirse del andén. Los peatones aseguran que la falta de respeto, la intolerancia y el afán del día a día son algunas de las causas de los accidentes. Si uno no pasa despacito, lo pueden llevar, no que ellos siguen pasando y siguen pasando. Le toca andar uno con 20 ojos. Uno cuando menos piensa, ve que tiene el carro o la moto encima. Aseguran que a esta problemática se le suma que ni los semáforos los están respetando. Es inseguro, porque hoy en día la gente anda muy descuidada, hay veces van en contravía, hay veces uno me pasa un semáforo y está en rojo, y hay que tener más cuidado cuando está en rojo que cuando está en verde. Según las estadísticas, en la calle 25, entre carrera 12 y 15, es donde más accidentes han ocurrido. Van 4 adultos mayores fallecidos. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Varios casos de desapariciones y homicidios concentran la atención de las autoridades en Bogotá. La búsqueda del ingeniero David Acosta Botina, de quien no se sabe nada desde hace 16 días, luego de salir de un casino. También el crimen de una pareja de abuelos en la localidad de Suba y la alerta por los feminicidios en toda Colombia. Estamos en vivo con el desarrollo de estos casos en la capital del país y en el Valle del Cauca. Pero iniciamos con Esteban Bejarano acá en Bogotá. Esteban, ¿qué detalles se conocen de la desaparición de David Acosta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya son 16 días de búsqueda por parte de su familia y de las autoridades, quienes adelantan las investigaciones para encontrar a David Felipe Acosta, de 27 años, este ingeniero de quien hoy no hay indicios de su paradero. Según las investigaciones, David estuvo durante varias horas en una zona de rumba cercana a la calle 82 en Bogotá. Ingresó al parecer a 2 casinos y tras salir de uno de ellos se perdió su rastro. Las autoridades analizan los minutos de videos recopilados para tener alguna pista y dar con su paradero. Hablamos con su mamá, quien hizo un importante llamado. El reloj de la cámara de seguridad marcaba las 10:46 de la noche del 28 de febrero. Quien se ve subiendo las escaleras es David Felipe Acosta. Ingresa a un casino, observa el lugar, se detiene por unos segundos y luego busca la mesa de juego. Es atendido por una mujer con la que dialoga por varios minutos y después hace un pago por medio de un datáfono. Luego se apoya sobre la mesa. En otra cámara de seguridad del lugar corren las horas. El reloj marcaba la 1:04 de la mañana del 1 de marzo. Ahí quedó grabado David saliendo y bajando las escaleras con varios billetes en su mano. Y otra cámara ubicada a la entrada del establecimiento lo registra saliendo del lugar a la 1:05 de la mañana. Desde otro ángulo se le ve caminando y dirigirse hacia la calle 81 en la zona T de Bogotá. El sábado, pues, él paga 3 meses de gimnasio, ¿sí? Que queda aquí al frente. Se va a comprar unas camisas que le exigían porque tenía que no ir tan informal, sino formal, al centro andino. Llama a las 4:40 a su hermano, que iba a comprar las camisas y que más tarde regresaba a la casa, pero le dio por meterse a un casino que queda en la 82.
y pues más o menos por averiguaciones de pronto pasó a otro casino más. En otros videos conocidos por Noticias Caracol se ve a David Felipe Acosta en otro establecimiento de apuestas al que llegó después. La cámara de este ascensor lo captó a las 3:49 de la madrugada de ese domingo 1 de marzo. Subió algunos pisos. Llama la atención que allí tan solo se demoró cerca de 1 minuto, pues volvió a tomar el ascensor, esta vez bajando. Se hace frente a la puerta, se nota inquieto, toma las manillas de su brazo derecho, la cadena que llevaba consigo, mira varias veces al techo y sale del ascensor. Una cámara en vía pública lo registró saliendo del lugar a las 3:51 de la madrugada y comenzar a caminar por la zona. Estos serían hasta el momento los últimos movimientos registrados del ingeniero bogotano. Él llevaba 2 manillas, una en plata y una en oro blanco, y llevaba una cadena y le había colocado una esmeraldita más o menos, y llevaba un reloj, estaba con unos tenis blancos, Skechers, llevaba una sudadera, un pantalón de sudadera Nike y una camiseta ministerial, algo así, estaba el de color negro. Su familia indica ha recibido llamadas extorsivas, sin embargo no hay una pista clara sobre dónde podría estar David Acosta. Sí, he recibido varias llamadas extorsivas pidiéndome 20, 10, 30 millones para el rescate de él, pero le he mandado los teléfonos pues a la fiscalía y me dicen que es extorsiones por parte de la cárcel. Han identificado, sí, es todo. Igual también quiero aclarar que en La Guajira metieron una SIM card al teléfono de David y eso también está en averiguación. ¿Cuál sería su mensaje hoy? Mi mensaje es que por favor me entreguen a David en donde quiera que esté y que me informen, que me diga si alguien sabe de él, que me lo informe, ¿sí? Que yo salgo al encuentro con él. Igual, hijo, si algo está pasando, por favor, repórtate. Te necesito. Gracias. El caso está en manos de las autoridades, quienes informaron que avanzan en el proceso investigativo. Lo que indican es que han podido establecer que David tenía varias deudas, pero no descartan ninguna hipótesis. De otro lado, avanzan las investigaciones por el crimen de una pareja de adultos mayores, esto en la localidad de Suba, en Bogotá. Ambos fueron hallados sin vida dentro de su vivienda. Mayra Tenorio, usted está allí en la zona con los vecinos. ¿Qué le dicen? ¿Qué le cuentan? Adelante. Muy buenas tardes. Son varios los interrogantes que hay acerca de este caso que sin duda estremece y llena de tristeza al barrio, a los vecinos de este barrio Aures. Y es que Noticias Caracol pudo conocer estos registros fotográficos que son claves para intentar esclarecer esta investigación que ya avanza con el CTI de la Fiscalía acerca de la muerte de estos 2 adultos mayores muy queridos aquí por los vecinos y sobre todo saber qué fue lo que ocurrió en las últimas horas en esta vivienda de esta calle del barrio Aures. En su casa, en 2 habitaciones distintas, fueron encontrados sin vida Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, una pareja querida por sus vecinos y residentes del barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, donde vivían hace más de 30 años. Me parece terrible porque una persona enferma, tenía una enfermedad terminal el señor, y la señora pues tenía 66 años, menor de mí 1 año. Y hacerle eso, terrible. Me parece que la persona o las personas que hicieron eso no tienen corazón, no tienen sentimientos, porque una persona indefensa, ¿qué daño le puede hacer a uno? Eso es terrible, a mí me parece. El barrio está consternado por eso, porque desafortunadamente pues esto sucedió y aquí cerquita al CAI y nadie se dio cuenta. Las autoridades investigan lo ocurrido y buscan establecer qué fue lo que pasó dentro de esta vivienda. Con las declaraciones oficiales de los familiares, relatan que en esta casa habitaban los 2 adultos mayores junto a una nieta y un exyerno, a quien le tenían arrendado una habitación por 250.000 pesos. Afirman que todo comenzó cuando un allegado revisó las imágenes de esta cámara de seguridad instalada dentro de la casa de los adultos mayores,
y observó una escena que le llamó la atención. Un hombre desconocido que llevaba una cachucha puesta y que con un pasamontañas estaba tapando la cara. Elementos que fueron encontrados dentro de la vivienda, como se ve en estas imágenes en poder de los investigadores. También muestran cómo quedaron los cuartos de la casa, completamente desordenados. En los registros fotográficos también se observa que el hombre de 72 años, quien según su familia era paciente terminal y tenía dificultades de movilidad, fue encontrado cerca de su bastón de apoyo. Una pareja muy trabajadora, incluso tenían unos saltarines también. Tenían saltarines y sí. Era una pareja bien, uno siempre los veía para allá y para acá, de todas maneras pues no, me hace raro y extraño y en la forma que no, le da a uno dolor ver eso porque es que uno no sé cómo la gente hace eso, no sé qué corazón, no sé, nomás con de pensar uno eso le da a uno mucha tristeza. El excompañero sentimental de esta mujer y exyerno de los abuelos también entregó declaración juramentada y dijo que aunque vivía en esta vivienda no se encontraba en el momento de los hechos. Pese a que el lugar estaba desordenado, dentro de la vivienda fueron hallados celulares, dinero y otros objetos de valor, lo que para los investigadores es otro interrogante, pues se desconoce si el desorden habría sido provocado para simular un robo. Incluso en el bolsillo de la chaqueta de este adulto mayor fue encontrado su teléfono celular. Mientras avanzan las investigaciones del CTI de la Fiscalía, la familia pide celeridad en el caso y en las próximas horas le darán el último adiós a esta pareja de esposos asesinados, un crimen que estremece a Bogotá. Hablamos ahora de la alerta por los feminicidios en el país y es que se han convertido en uno de los delitos que más preocupa en los casos de violencia de género registrados este año. Miren, según el más reciente informe revelado por parte de la Defensoría del Pueblo, del 1 al 31 de enero de 2026 se registraron 2 feminicidios y 26 casos de tentativa de feminicidio. Durante este mismo periodo, los hechos de violencia intrafamiliar dejaron 1.901 víctimas, de las cuales 1.333 son mayores de edad y 197 son niñas y adolescentes. Ahora revisemos el panorama frente a los delitos sexuales, porque 963 mujeres han sido víctimas de este delito, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Y hablemos también ahora de un caso que ha estremecido o que estremeció al Valle del Cauca, específicamente a Cali, porque precisamente 10 meses después del ataque que casi le cuesta la vida en este momento la vida a una de esas mujeres que sufrió un ataque, específicamente a María José Valencia, esto en la Universidad de Palmira. Recordemos que su expareja sentimental intentó asesinarla, pues ella habló con nuestra periodista Paula Restrepo. Paula, usted tiene el testimonio, ¿qué fue lo que le contó? Catalina, buenas tardes para usted y para la audiencia. Así es, hablamos con María José Valencia, una joven de 20 años de edad que hoy vive para contar lo que le pasó. Ella, más que recordarlo y volver a pasar por este suceso, cuenta la historia y la convirtió en un motor para ser ejemplo para esas mujeres que tal vez hoy están pasando por lo mismo, que puedan reconocer los signos de alerta, que pidan ayuda, pero sobre todo que sepan que no están solas. Ella cuenta su historia para que más mujeres en Cali y en Colombia no pasen por lo mismo que casi le cuesta la vida hace 10 meses. María José asegura que las señales de violencia habían comenzado mucho antes del ataque. Relata que su expareja mostraba conductas posesivas, celos constantes y amenazas. Durante semanas la vigilaba, la seguía y le impedía trabajar con tranquilidad. Nosotras pensamos que el amor está en controlar, el amor está en buscar, en insistir, y eso era lo que viví yo. Que en cualquier momento me llegaba a casa, que en cualquier momento me llegaba hasta la universidad misma, él sí, y yo veía eso como que ese hombre me ama. Un mes antes del ataque, el acoso se volvió más frecuente. María José recuerda que el día de los hechos llegó al campus con una sensación extraña, tenía ansiedad y una voz interna le decía que ese día algo podía pasar. Con ese sinsabor de no querer estar allí. Para mí fue muy obligatorio ir a estudiar ese día. Porque hasta mi mamá me dijo, si no quiere ir no vaya, pero yo dije, no, yo tengo parcial, tengo que ir.
Horas después, varias amigas le advirtieron que el hombre estaba en el campus. Cuando lo vio, intentó alejarse de inmediato, pero en ese momento el agresor atentó contra ella. 2 disparos cambiaron su vida. Uno atravesó su cuello y el otro entró en su cráneo. En medio de la agresión, otra estudiante que se encontraba cerca también resultó herida. Sirley Vanessa López Loaiza, de 23 años, quien días después falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. Perdí mi conciencia por segundos y fue un momento muy espiritual para mí porque yo pensé perder la vida y le dije: Dios, acompáñame, llévame a tu lado. Y no fue así. Y en ese momento tan espiritual se me acerca una persona y con una voz muy espiritual comienza a orar y a orar, a pedirle a Dios por mi vida. Y retomo yo fuerzas y me tranquilizo. Los meses siguientes estuvieron marcados por el miedo y la recuperación. Tuvo que cambiarse de casa con su familia, iniciar tratamientos psiquiátricos, tomar medicación y comenzar terapia física para recuperar movilidad en su cuello, pero su familia ha sido un apoyo fundamental para este proceso. Le agradezco enormemente a Dios permitirme tener esa familia, a esos padres, a mis hermanos. Hoy, 10 meses después, María José decidió hablar, no solo para recordar lo que pasó, sino para enviar un mensaje. Asegura que sobrevivir la convirtió en una mujer más fuerte y que su historia puede ser una luz para quienes viven situaciones de violencia. Quiero el día de mañana y el día de hoy, con esta oportunidad, demostrarle a otras mujeres que pueden, de que pueden decir no, de que pueden salir de las relaciones por más tóxica o desde un inicio con la mínima señal decir no aguantarse que un hombre viene y te haga un desplante, no aguantarse que un hombre te quiera controlar, no está bien y no esperar a que cambie. Pero también conocimos el desafortunado caso de Catalina Agudelo, una joven que era auxiliar de veterinaria, pero trabajaba temporalmente en la empresa familiar. El 4 de abril del 2024 perdió la vida a manos de su agresor, quien hoy paga una condena por feminicidio agravado. Estos casos representan la gravedad del problema. Solo en enero del 2026 se registraron 26 noticias criminales relacionadas con feminicidios, 26 también tentativas y 4 transfeminicidios en todo el territorio nacional. Catalina Agudelo era auxiliar de veterinaria, trabajaba junto a su familia y según sus seres queridos tenía sus metas claras. El 2 de abril de 2024 salió de su trabajo y desde ese momento sus familiares perdieron rastro de ella. Horas después fue encontrada sin vida en su vivienda. Las autoridades catalogaron el caso como un feminicidio en el que su pareja fue encontrado como el responsable. Como a las 7 y algo de la noche, él empezó a escribir cosas, a decirle cosas a la mamá, que ella había ido con un amigo que a pagarle un dinero, ¿no? Y entonces a raíz de todo eso, y como no contestaba nada, entonces la mamá como a las 11:30 de la noche mandó al hermano a que fuera a averiguar. Pues el hermanito fue, tocó la puerta y no abrió nadie, solamente se oían los perros que ladraban. Como mi mamá ya no llegó a tomar café, mi mamá nos avisó, entonces mi mamá subió con mi hijo. Ellos fueron los 2 primeros que llegaron a la escena. De allí hablaron con la dueña de la casa. Y la dueña de la casa, pues como tenía una llave, ella le abrió la puerta. Y ahí fue donde ellos encontraron a la niña en la pieza. Sus familiares y amigos realizaron plantones y jornadas simbólicas para que su crimen no quedara en la impunidad. Su caso se suma a una realidad que afecta a cientos de familias en el país, donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación constante. Las cifras confirman la dimensión del problema. En enero de 2026 se registraron 28 noticias criminales por feminicidio, 26 tentativas y 4 transfeminicidios. En 2025, Colombia cerró con 451 noticias criminales relacionadas con este delito, 118 casos consumados y 333 tentativas. Los datos evidencian una problemática estructural que persiste a pesar de las alertas y los llamados de organizaciones e instituciones. Es indicativo de un escenario, de un ecosistema adverso a las mujeres. La violencia de género se presenta, como todos lo sabemos, todas las sabemos, vulnerando a las personas que están más frágiles. Cuando identificamos que esa mujer requiere ser retirada de ese espacio donde ha sido violentada, contamos con el acompañamiento de Fiscalía,
comisaría y casa matria para el hogar de acogida. También contamos con la estrategia de guardianes y guardianas púrpura, quienes en tiempo real nos reportan cuando se presenta un hecho en la comunidad. Otras formas de violencias basadas en género también mantienen cifras preocupantes. En 2025 se reportaron 14.860 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, más de 3.500 de ellas niñas y adolescentes. Ese mismo año, 15.700 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, entre ellas 8.644 menores de edad. Y es que lamentablemente son pocas las mujeres que sobreviven al ataque de sus agresores y que logran contar lo que pasó y asimismo continuar su lucha después de esto. Con documentos en mano, esta mujer barranqueña de 46 años relata el drama que vivió el 7 de abril de 2023, cuando su pareja sentimental en estado de embriaguez la atacó. Él me empieza a golpear mis piernas, mi mano, para evitar que me sostuviera. Con la cabeza de él me pegaba en el estómago. Yo con mis piernas trataba de defenderme, aunque es imposible porque un hombre tiene mucha más fuerza que la mujer y en ese momento pues estaba traqueado. Y él se me abalanza con una almohada tratando de colocármela en la cara. Yo lo empujo nuevamente. Ahí ingresa un familiar de él de Bogotá que estaba hospedándose en una de las piezas de nuestro hogar y le pregunta que qué pasó. Él se va a quedarse en otra parte y dice aquí no ha pasado nada. ¿Él te quería ahogar con la almohada? Pues si yo lo permitiera, pienso que sí. Yo pienso que hubiese llegado a peores. En la casa estaba su hija de 5 años. Yo no gritaba porque no quería dañarle la parte emocional a mi hija, viendo lo que papá hacía con mamá. 3 años después de que su expareja intentara asfixiarla en su propia casa, ella empezó de cero y hoy trabaja como recepcionista, evitando encontrarse con su agresor. Nosotros somos dueños de 2 ferreterías, una que se llama Indumetálicas y otra que se llama Ferromaterial Escala. El comisario, sin escuchar mi versión, me toma y me da medidas el 16 de julio del mismo año y me saca de mi propia empresa. Él aprovecha de que me saca de la empresa y me liquida mis trabajadores y cambia de nombre las empresas que hacían parte de nuestros bienes. El señor José Cala Monroy. Él le colocaron una cuota alimenticia de 2 salarios mínimos en abril del año pasado y hasta el momento no se ha pronunciado con ella. En enero de este año tampoco me dio la cuota de alimentación de la niña, nuevamente un proceso que me toca iniciar. En lo penal le dieron 4 años de condena, él apeló y tribunales no ha respondido, él está libre, él no ha pagado y él vive al lado de mi casa. Ese hombre me enterró viva y él está con su vida normalmente. Y aparte de eso, se quedó con los bienes. Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia se reportaron 15.860 casos de violencia intrafamiliar. Solo en el primer mes de 2026 se registraron 1.901 y 26 tentativas de feminicidio. A esta hora es noticia la investigación que adelantan las autoridades en Bogotá, luego que esta mañana a las 5 de la mañana se produjera un aparatoso accidente de tránsito dentro de Corabastos. Esta camioneta, al parecer en exceso de velocidad, choca a 2 vehículos que estaban descargando la mercancía y le produce la muerte a un hombre de 57 años y deja gravemente heridas a 2 personas. Las autoridades investigan a esta hora si el conductor estaba manejando bajo estado de embriaguez. A esta hora es noticia que el IDU adelanta acciones legales contra una constructora privada que habría ocasionado daños en el espacio público y afectaciones de movilidad en la autopista norte. Esto durante el descargue de material de construcción de una obra que se realizaba en la 116, cuando una tolva cayó sobre un policía que fue trasladado a una clínica. El uniformado hace parte del esquema de seguridad de un concejal y el distrito cerró las obras mientras adelantan las investigaciones.
A esta hora es noticia la alerta que emitió Ecopetrol, en donde advierte que 20.000 ciudadanos de Sabana de Torres corren riesgo de quedarse sin el servicio de gas domiciliario. Esto por la protesta que adelanta la empresa contratista Magnes y que impide el acceso de vehículos y la realización de trabajos en Campo Provincia, una de las zonas de producción de hidrocarburos más importantes de esta región. Por su parte, las autoridades en Santander adelantan un puesto de mando unificado para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes y evitar esta protesta que se adelanta desde el pasado 11 de marzo. A esta hora es noticia que fue decretado el toque de queda en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca, del departamento de Antioquia, teniendo en cuenta el paro minero que inicia el día de mañana. También hay ley seca y se prohíbe la circulación de parrillero hombre de 9 de la noche a 6 de la mañana. Tengamos presente que ese paro es de mineros artesanales, quienes buscan llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Dicen ellos que tienen muchas inconformidades por los operativos que han hecho las autoridades, donde les han destruido diferente maquinaria. Los puntos de concentración son el municipio de Caucasia, en Antioquia, y Puerto Libertador, en Córdoba. Las autoridades están atentas a lo que pueda pasar. A esta hora es noticia el Congreso de la República, que anunció que a partir de mañana se abre el proceso para los interesados en hacer parte de la convocatoria para ser el próximo Contralor General de la República para el periodo 2026-2030 y en reemplazo del actual Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Los interesados podrán inscribirse personalmente en la Secretaría General del Senado o enviando su postulación a los correos que ven en pantalla. Las inscripciones se abren mañana a partir de las 8 de la mañana y van hasta este miércoles 18 de marzo hasta las 5 de la tarde. Es la 1 de la tarde, 7 minutos. Retomamos la información. Seguimos originando desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo que están viendo ustedes de fondo son algunas de las viviendas de la isla de Santa Catalina. Hace parte del municipio. Son alrededor de 200, un poco más de 200 habitantes, de hecho, los lugareños de esta zona de la isla de Santa Catalina, muy acogedores todos. Debo decirles, 27 grados centígrados a esta hora. Se sienten. Se merma un poco la temperatura, de hecho, con la brisa deliciosa que viene, porque estamos aquí al ladito, en la orilla del Mar Caribe. Vamos a hablar a esta hora de esas grandes potencialidades de ese territorio. Por eso quiero saludar también a una mujer admirable que me acompaña aquí en Noticias Caracol. Se trata de Arelis Fonseca. Ella es lideresa comunitaria de Providencia y Santa Catalina. Fue mujer Cafán, deportista, artista, pero sobre todo una defensora de los derechos de las comunidades raizales, del pueblo raizal. Bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias por esta invitación. Qué gusto tenerla aquí, bueno, y sobre todo porque no es raizal, pero es residente y es una isleña más. Me dicen, ese territorio es suyo y como tal usted lo ha defendido así. Sí, no soy raizal, pero de corazón totalmente raizal y dispuesta a defender, porque en realidad este es un territorio étnico raizal y como tal hay que defenderlo. Arelis, ¿y quién mejor que usted para hablarme de esas potencialidades de ese territorio? Bueno, las potencialidades de este territorio son amplias, desde todo sentido. Primero, sabemos que el turismo es el principal forma de ingreso, la pesca, pues esa es la mejor forma de mostrarle a Colombia y al mundo un poco de esta isla y que somos, lo más importante, somos reserva mundial de la biosfera. Bueno, y también hablemos, si le parece, aprovechemos ese espacio para contarle a los colombianos y también a los candidatos que están ahora en esa carrera que inicia mañana en firme por la presidencia de la República, qué es lo que hay que hacer en este territorio, qué es lo que hay que hacer en la zona, en el archipiélago, pero sobre todo cómo suman también las comunidades en esa tarea por el cambio para ese territorio, por el beneficio para todos. Bueno, la tarea que deben tener todos los que lleguen ahora a la presidencia, lo principal es dejar de invisibilizar el territorio, ¿no? Sabemos que hay una comunidad de pescadores, por ejemplo, mayor inversión social, mayor inversión también en infraestructura para la educación, que de hecho todavía estamos en espera de que eso sea un resultado positivo, por ejemplo, con el Colegio Junín y María Inmaculada, que están esperando su infraestructura reconstruida nuevamente. Pues Arelis, justamente ya que usted me habla del Colegio Junín, allí llegamos con algunos de los jóvenes
Martínez, una joven lideresa también de ese territorio, quien nos mostró esas grandes demandas también en materia educativa. Los escuchamos y también plantearon sus propuestas de cara a la próxima presidencia, al próximo mandatario o mandataria de los colombianos. Crecer rodeados de atardeceres infinitos, deleitarse día a día con un espejo de aguas turquesas, es un gran privilegio que contrasta con la falta de puentes hacia el futuro para los jóvenes. Los casos son múltiples, como el de Alci Newball, a quien sus sueños lo mantienen lejos de la isla. Si yo tendría una universidad en mi isla, no tendría que salir de mi propio territorio para buscar una oportunidad, digamos, crecer profesionalmente cuando ya lo pudiera ver en la isla. ¿No tendría que estar aquí en Bogotá? Sí, exacto. Entonces creo que esa es una de las necesidades más importantes, enfocarnos en el estudio, en la educación. Esa lucha entre el arraigo y el horizonte incierto la viven otros estudiantes como Rosy, que está por graduarse del colegio. Lastimosamente aquí no podemos ejercer la carrera y nos toca irnos más allá afuera. Como joven yo quisiera pues que el gobierno nos tenga en cuenta para poder, ya que muchos, tanto como yo, a veces nos da en pánico salir de nuestro territorio para ir a estudiar en un lugar que no tenemos conocimiento. La infraestructura educativa y académica de los colegios es otra gran limitante. Lo evidenciamos en esta visita a la institución donde estudió Nahual, la institución educativa Junín, que atiende a más de 490 estudiantes. Nahual, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque le estoy demostrando la situación actual de nuestra institución educativa Junín. Esta es donde debe ser nuestra institución actual, de los jóvenes y del futuro de la isla de Providencia. Entonces, para mí, la educación es clave y fundamental para que los jóvenes tengamos un futuro sin tener que salir de nuestro propio territorio. Nahual, pero está completamente montada. ¿Dónde están estudiando los niños? Ahora mismo están en una temporal, las que están allá podemos ver, pero esas tampoco están en perfectas condiciones. Como les estaba mencionando, podemos ver en las condiciones en que están las mesas, podemos ver oxidadas. Sí, en las sillas, y también podemos verificar, por ejemplo, mira este abanico. Mira en las condiciones, eso es peligroso. Es peligroso las condiciones en que están. Esta institución actual es la que depende 100% los jóvenes de la isla, porque esta es la única completa. Las otras sí tenemos otras dos, pero llegan solo hasta noveno y quinto. Presidente o presidenta, esperamos que en nuestro archipiélago nos apoyes más en la educación, en la salud y en el deporte. A nivel cultural y étnico también levantan la voz los jóvenes del archipiélago. Creo que el hecho, o a veces no se percibe o no se respeta el hecho de que nosotros somos un territorio étnico. Siento que no tenemos las mismas oportunidades o tampoco las mismas soluciones. Las expectativas laborales también se ven limitadas. Creo que los jóvenes pasamos por un gran reto en el archipiélago y es las necesidades de los perfiles que están estudiando con las necesidades de nuestra región, porque muchas veces van dispares en cuanto a, por ejemplo, hay muchos abogados o hay muchos médicos, pero no hay las infraestructuras necesarias para poder darles una oferta laboral. Abordar las necesidades de los jóvenes es una apuesta por un laboratorio de innovación social. En el caso de los isleños, una que valora el conocimiento técnico tanto como el ancestral. Hay que decirle, aquí en Providencia y Santa Catalina hay solo 3 colegios. Uno de ellos era ese, el Colegio Junín, donde subimos a la institución educativa Junín, que es de hecho el más importante porque abarca desde preescolar hasta grado 11. Los demás llegan uno hasta noveno y el otro solo hasta quinto. Son cerca de 400, un poco más de 490 estudiantes lo que atienden y no encuentran condiciones precisamente para llevar a cabo sus jornadas académicas. De otro lado, también
hablamos con los otros protagonistas de esa fuerza económica que mueve este territorio, que mueve el archipiélago. Les estoy hablando de los pescadores. Conocimos sus realidades y aquí les tenemos el recuento. Muy temprano inician la jornada de Rolando Taylor y su padre. Como ellos, una veintena más en las islas de Providencia y Santa Catalina salen a sus faenas de pesca. Más de 1000 pescadores se agrupan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con múltiples necesidades que esperan sean escuchadas y atendidas por el nuevo mandatario o mandataria de los colombianos. Las fricciones mar adentro con los pescadores de otras nacionalidades sigue siendo una amenaza. Esto dijo Rolando. No, pues lo único que a veces no nos gusta es que cuando vayamos a los cayos quitasueños, que están un poco de hondureños, nicaragüenses, buceando con tanque compresor, y nadie hace nada. Uno le dice a la capitanía del puerto, la Armada, y no hace nada. No todos los problemas vienen de afuera. Dentro del archipiélago existen fracturas que dificultan la unión del gremio. Así lo explica Edgar Jay, líder pesquero y presidente de la asociación iFish. Nosotros estamos dispuestos a construir proceso y a construirlo de una forma humana, integracionista, incluyente, pero hay cosas que nosotros no vamos a aceptar. No vamos a aceptar el extractivismo, no vamos a aceptar que se exploten nuestros recursos de una manera no sostenible y sin nosotros. El aprovechamiento de los recursos tiene que ser con nosotros. Otro asunto no resuelto es el de las tensiones profundas entre quienes buscan la industrialización y los que ven en ello la muerte del pescador artesanal raizal. La economía pesquera del archipiélago, su columna vertebral, ha sido las economías ilícitas. Y de allí el conflicto que hay entre el modelo de San Andrés y el modelo que estamos implementando en Providencia. La necesidad que tenemos es erradicar la pesca industrial totalmente de los bancos, porque van aproximadamente 50 años sacando nuestros productos. De otro lado están los pescadores que piden mayor equidad en la distribución de ayudas y recursos. Lo que necesitamos es que llegue mayor inversión a los pescadores y que todos podamos comer y todos podamos conseguir algo de esto. Lady hace parte del grupo reducido de mujeres que se dedican a la pesca. Falta que el gobierno, digamos, le meta lo que es las necesidades, por ejemplo, embarcaciones, motores, líneas de pescas, todo lo que se necesita para poder hacer una faena de pesca. Escuchar y entender las dinámicas del gremio es adentrarse en el corazón de la identidad raizal. No se trata solo de una actividad económica, es una de las formas de vida más sostenibles y auténticas del Caribe, un acto de resistencia cultural y soberanía alimentaria. Una de la tarde, 18 minutos. Colombia decide 2026. Después de las elecciones legislativas, ahora la expectativa se concentra, por ejemplo, sobre los partidos. ¿Cuáles respaldos van a garantizar de cara a la presidencia o a la presidencia, mejor, de la República? Hablamos justamente con analistas quienes nos pintaron los distintos panoramas. Y si este respaldo suma, lo veremos a continuación. Crece la expectativa por la decisión de los partidos políticos en Colombia frente a qué candidato apoyarán para las presidenciales. Que es importante las estructuras de los partidos, claro que sí, pero va a influir mucho quien persuada a la opinión pública en esta primera vuelta presidencial. En la práctica se va a negociar al menudeo, es decir, que se va a buscar el apoyo en las distintas regiones y ahí es donde se va a ganar o se va a perder la elección presidencial en favor de uno o de otro. Según los analistas, los partidos políticos podrían definir al ganador el mismo día de las elecciones o en una eventual segunda vuelta. Puede ser definitivo en una elección apretada. Recuerde usted que Gustavo Petro en el 2018 perdió por no tener estructuras políticas y en el 2022 ganó por tener estructuras políticas
de la mano de Armando Benedetti y de Roy Barreras. Las movidas más interesantes las veamos en las campañas de Paloma y Oviedo versus la campaña de Abelardo. ¿Para qué? Para lograr pasar a la segunda vuelta. Después de que pasen a la segunda vuelta, la campaña ganadora, se verán movimientos adicionales entre ellos. La elección del nuevo Congreso también sirve, según expertos, como termómetro para saber cuántos votos podrían sumar los partidos políticos. Se irá a mover las coaliciones del Partido Liberal con el Partido Conservador, cosa que no es tan frecuente, y adicionalmente intentará, y creo que es una alianza natural, Cambio Radical estar ahí. En la Cámara tú podrías decir que las circunscripciones especiales de paz apoyarían a la izquierda, igual que las circunscripciones afro y la circunscripción indígena, ¿no? Es decir, que el panorama general está muy fragmentado. En las próximas semanas empezarán las reuniones de bancada de los partidos para ir definiendo un eventual apoyo o respaldo a determinado aspirante. Bueno, pero a propósito del Congreso, ¿cómo cambia también en las dinámicas del legislativo en medio de las elecciones presidenciales? ¿Y cuáles son esas discusiones que se retomarán en la corporación a partir de esa semana? A continuación el informe. Aunque el país está en pleno ambiente de campaña electoral, el Congreso de la República vuelve a sesionar desde esta semana. Serán 3 meses para que los senadores y representantes a la Cámara actuales aprueben las últimas iniciativas con discusiones pendientes como la apelación de la reforma a la salud, que busca revivir este proyecto del gobierno Petro. Indudablemente la reforma a la salud es el punto principal, ha sido el punto de más tensiones a lo largo de esos 4 años. Y entonces el punto pendiente, digamos, de este gobierno que yo creo que lo va a heredar el próximo gobierno, ¿no? En los próximos meses que quedan, este Congreso está de salida, hay expectativas sobre el nuevo Congreso y yo creo que realmente no hay mucho espacio para adoptar más cosas en plena campaña electoral. Hay otras iniciativas del gobierno como el proyecto que busca evitar que desaparezca el Ministerio de la Igualdad. Esta tendría más margen de aprobación, pues solo le resta un debate en la plenaria del Senado. Sin embargo, la intención de voto de los congresistas varía en esta época, que tiene como telón de fondo la campaña presidencial. Todos los partidos, todos los bandos en el Congreso temen que cualquier texto sea cualquier negociación sea aprovechada finalmente por el otro bando para presentar eso como una victoria en el momento de la campaña electoral y que eso le dé una ventaja, ¿no? Entonces, pues, realmente no es un buen momento para realmente volver a pasar textos que además fueron realmente muy polémicos incluso antes de entrar en campaña electoral. Será un escenario al que también se deban enfrentar otros proyectos como la Ley de Competencias, que regula la reforma al Sistema General de Participación, o si se insiste con una ley de sometimiento. Mi concepto no va a salvar absolutamente nada. Repito, solo una gran gestión del gobierno podría haber sido un gran aval a esas iniciativas. Y lo que vemos es todo lo contrario. Vemos solo reformas fiscales camufladas, mayores impuestos, mayor agotamiento a la ciudadanía y al empresariado. Este último periodo legislativo del cuatrienio actual empieza mañana, lunes 16 de marzo, e irá hasta el próximo lunes 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso de la República, elegido el pasado domingo en las urnas. Continuamos ahora con la pedagogía electoral de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo y en esta ocasión nos concentramos en los jurados de votación. Vamos a comenzar contándoles que los jurados para este nuevo proceso electoral son distintos a los de las elecciones a Congreso del pasado domingo. Eso es clave que lo tengan en cuenta. Las personas designadas para esta labor están obligados a asistir o de lo contrario podrán recibir sanciones de hasta 17 millones de pesos. El director de gestión electoral de la registraduría, Rafael Vargas, explicó cómo se dará este nuevo proceso de selección. Tome nota. El proceso de sorteo y designación de jurados de votación parte de cero, un nuevo proceso de actualización de las bases de datos que se hará con la información que brinden las entidades públicas, las empresas privadas, las instituciones de educación públicas y privadas y las organizaciones políticas. Con esto conformaremos una nueva base de datos que permitirá realizar un nuevo sorteo, la designación de nuevos jurados. Quiere decir esto
que el sorteo realizado para el pasado 8 de marzo no es el mismo de los ciudadanos que cumplirán esta función el 31 de mayo. Habrá una nueva designación, un nuevo sorteo, y por eso también invitamos a la ciudadanía a que esté atento a las comunicaciones y notificaciones que hará la registraduría a través de los canales oficiales y consultando a través de www.registraduría.gov.co. No solo elegimos un gobierno, elegimos el país que queremos ser. Un país donde el talento florezca, donde las ganas se conviertan en oportunidades, donde los sueños iluminen el camino de todos. Un país que abrace su diversidad, que se levante unido y orgulloso. El poder de transformar está en nuestras manos. Arranca la carrera electoral por la presidencia de la República. Colombia se prepara para un momento fundamental de su democracia. Porque entender lo que está en juego también es una forma de participación. El verdadero poder está en su voto. Las buenas decisiones se construyen a partir de pensar en lo mejor para el país. El país decide, nosotros informamos. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. 1:27 p.m. Y miren esta historia. Un pequeño tití gris está robando el corazón de los antioqueños. Este tití de 2 meses y medio fue hallado solo en una carretera y ahora se recupera en un lugar especializado, abrazado a un oso de peluche que hace las veces de sus padres. Esta es la historia del Punch colombiano. Este mono tití de tan solo 2 meses y medio fue encontrado en una carretera de San Roque luego de haberse separado de su familia. Ahora, el pequeño primate se aferra a este peluche para mitigar la ausencia del contacto físico con su madre. Esta crianza artificial con peluches es un método que se usa muy frecuente para monos bebés, para primates que han sido abandonados, para primates que de pronto las madres han muerto y quedan huérfanos, entonces se aferran mucho a un peluche simulando la presencia de la mamá. El pequeño primate fue trasladado hasta el Centro de Atención y Valoración de Cornari. Allí los expertos le están prestando todos los cuidados posibles para que pueda crecer fuerte. En estos momentos se encuentra en un proceso de crianza asistida en donde abraza un peluche para poder suplir la necesidad de estar aferrado a sus padres y recibe la nutrición adecuada para su normal crecimiento y desarrollo. Con el objetivo de reintegrarlo en un futuro a su hábitat natural, los cuidadores hacen todo lo posible para que no se acostumbre a la presencia humana. A esto va a entrar a una aproximación a un grupo o una tropa de rehabilitación donde se espera conformar un grupo para poderlos liberar nuevamente en su hábitat natural. Su cuerpo de solo 13 centímetros con 12,5 de cola, a duras penas alcanza a abrazar el peluche. Se convirtió en su apoyo emocional y mientras llegue el día de regresar a su entorno natural, seguirá aferrándose a este oso. 1:37 p.m, noticias internacionales. La guerra en Medio Oriente entró a su tercera semana. Irán aseguró haber usado nuevos misiles, mientras que desde Israel dicen que por el momento no hay espacio para el diálogo. En el mundo se han realizado diversas manifestaciones exigiendo que cese el caos y la violencia en Medio Oriente. Un proyectil iraní cayó sobre una calle de Tel Aviv. Pero no se trata de cualquier ataque. Misiles racimo lograron penetrar el poderoso sistema de defensa de Israel. La Guardia Revolucionaria iraní anunció que usó por primera vez un misil tipo Sejil, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros. Otros ataques causaron daños en el centro del país.
Sonó la alarma para ir al búnker. A los pocos minutos oímos una fuerte explosión, luego salí. Como pueden ver, estaban lanzando misiles y saqué a un bebé pequeño. Todo el apartamento está destruido. En Irán, los ataques no cesan. Miles de personas como Elae lo han perdido todo. Aquí en el piso de abajo teníamos un niño de 1 mes. Gracias a Dios pudo salir sano y salvo. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Tendrán que empezar de cero. Muchas personas han muerto y muchísimas han perdido sus hogares. Sin embargo, gracias al espíritu heroico que ha surgido entre todo el pueblo iraní, ahora podemos sobrellevarlo. En Líbano, la ofensiva israelí no da tregua. Nuevas alertas de evacuación fueron emitidas para los habitantes del sur del país. Una nueva oleada de ataques es inminente. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí negó que existan intenciones de dialogar con las autoridades libanesas. En Gaza, la guerra vuelve a avivarse. La defensa civil del enclave denunció la muerte de civiles durante las últimas horas. Ya son más de 72.000 los fallecidos en el enclave desde el 2024. Y este fin de semana se han registrado protestas en distintas partes del mundo en contra de la guerra. La gente común está siendo bombardeada hasta la muerte porque Estados Unidos e Israel creen que pueden gobernar otros países sin respetar el derecho internacional. Solo en España hubo unas 150 manifestaciones en contra del conflicto. Y precisamente la guerra fue el tema principal durante el Ángelus de hoy del Papa León XIV. El pontífice reiteró su pedido de paz para Oriente Medio, urgió a retomar el diálogo. Durante el cuarto domingo de Cuaresma, el pontífice insistió en un alto al fuego inmediato en la creciente guerra. Lamentó la violencia, en sus palabras, atroz, que ha matado a miles de civiles y ha causado sufrimiento en toda la región. Además, invitó a los fieles a unirse en oración por todas las familias que han perdido a sus seres queridos en los atentados. Escuchemos lo que dijo el Papa. Durante 2 semanas el pueblo de Medio Oriente ha sufrido la atroz violencia de la guerra. Miles de inocentes han muerto y muchos otros se han visto obligados a abandonar sus hogares. Hoy renuevo mi oración y cercanía a todos aquellos que han perdido sus seres queridos en los ataques contra las escuelas, hospitales y zonas residenciales. Y en noticias de nuestra región, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro sobre aplicar una política de arancel cero al comercio con Colombia. En su iniciativa, el presidente Petro había incluido la doble nacionalidad para ciudadanos que han residido en ambos países. Sin embargo, Rodríguez también rechazó la iniciativa. Y es que, según el gobierno venezolano, las sanciones internacionales siguen generando condiciones desiguales para su economía. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que comprende que haya molestia por la crisis energética que vive el país y sus efectos, pero advirtió que frente a las protestas violentas no habrá impunidad. El mandatario hizo estas declaraciones en su cuenta de X horas después de que residentes de la ciudad de Morón, en el centro de la isla, salieran a las calles a protestar y atacar la sede local del Partido Comunista por la falta de suministro eléctrico y la dificultad para acceder a los alimentos. Y para el cierre, el hemisferio norte del mundo se prepara para la llegada de la primavera, que iniciará oficialmente esta semana. En Alemania regalaron 50.000 tulipanes que tradicionalmente anuncian el cambio de estación. Además, buscan impulsar la economía con la venta de flores, mientras que en países como España, los paisajes ya empiezan a cambiar y se retoman las actividades al aire libre luego de superar uno de los inviernos más fríos de la historia reciente. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En el puente internacional de Rumichaca siguen las protestas por el aumento de los aranceles impuestos por los gobiernos de Ecuador y Colombia. Mañana se realizará una reunión clave en la Cancillería. David Sánchez, ¿qué más se conoce de esta reunión?
Catalina, y a todos los televidentes, aquí en el puente internacional de Rumichaca les voy a mostrar precisamente el puente, está completamente bloqueado. Lo que se conoce hasta el momento es que van a haber delegaciones de los manifestantes que están en este lugar, pero también habrán transportadores y habrán algunos de los participantes de esta protesta. ¿Qué es lo que preocupa? Que conocemos ya que el Ministerio de Comercio e Industria ya está listo para expedir el decreto que incrementaría los aranceles a más del 50% de varios productos ecuatorianos. Y de hecho, una de las peticiones para esa reunión es que ese decreto no se expida. Escuchemos al presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales. Precisamente vamos a tener una reunión en donde queremos nosotros que se nos ayude con 4 puntos fundamentales. El primero, el tema de la suspensión de aranceles entre Colombia y Ecuador. Segundo, la retoma del gabinete binacional. Se venía haciendo por 11 años el gabinete y ese espacio de encuentro entre el presidente de la República y sus ministros con los homólogos de Ecuador. Se rompe el 12avo que tenía que hacerse aquí en la ciudad de Ipiales hace 2 años y más, y por supuesto desde ahí se deterioraron las relaciones comerciales. Tercero, queremos que la Cancillería nos comente cómo va el tema de la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, qué ha pronunciado, qué ha sentenciado el Tribunal Andino, por supuesto. Y cuarto, queremos que se propicie la reunión de ministros de Defensa de Colombia y Ecuador. Hasta el momento no hay diálogo entre el gobierno colombiano y ecuatoriano puntualmente por este tema de los aranceles. Desde la Cancillería nos dieron a conocer que precisamente se están buscando esos canales y extraoficialmente se está buscando un punto neutro que podría ser en Perú o en Chile para llevar a cabo la reunión entre los dos países. Por supuesto, David, muchísimas gracias. En Puerto Carreño siguen las protestas por las deficiencias en el servicio de energía eléctrica. Sus habitantes llevan varios días sin el servicio y piden al gobierno nacional soluciones. La crisis energética que enfrenta la capital del Bichada ha derivado en una emergencia humanitaria. Los daños en las plantas de diésel han generado cortes en el suministro, impactando los servicios esenciales y desatando una protesta ciudadana. El fondo de esta protesta es que tengamos una respuesta contundente y de carácter oficial en donde nos den solución radical al hecho de la crisis energética que estamos pasando. Tenemos apoyo del comercio. El comercio es el que nos ha venido suministrando algunas cosas para poder tener la comidita aquí. Pues en estos momentos nosotros estamos en pie de lucha. Durante la noche la comunidad realizó actividades a manera de protesta, así como la quema de algunos recibos de energía. Pensamos estar hasta cuando llegue el ministro y se comprometa con nosotros para dar un buen resultado, para que se nos cumplan los derechos que estamos exigiendo. Las autoridades locales también piden apoyo al gobierno nacional para dar una solución a la problemática. Reiteramos la necesidad que el gobierno nacional siga construyendo esa salida o solución definitiva a este problema. Sin ustedes, gobierno nacional, infortunadamente no tendremos nosotros la posibilidad de tener un servicio de energía digno para los 25.000 habitantes de esta ciudad capital. A través de una videollamada, el viceministro expresó algunos compromisos, como la llegada de una planta diésel en los próximos días a Puerto Carreño, así como la financiación de un parque solar como solución a largo plazo. 1:46 p.m. En Colombia, los divorcios están moviendo millones de pesos en trámites, mudanzas, decoración y hasta cambios de imagen. Una decisión que cada vez más colombianos toman y que hoy impacta la economía. Los divorcios también mueven la economía. Solo en 2025, más de 29.000 personas decidieron separarse en el país, según la Superintendencia de Notariado. Una decisión que no solo transforma la vida personal, sino también las finanzas, porque volver a empezar implica nuevos gastos y muchas veces comenzar desde cero. Bueno, la cuenta va por más de 20 millones por todo lo que se perdió, inclusive la casa, el carro, todo. Y pues así rápidamente haciendo sumas, como unos 200 y alguito, 220, 230 millones más o menos entre pago de arriendo, compra de nuevo apartamento, organizar, comprar. Yo me fijo en algunas cosas, pero pues yo creo que por ahí con un 10% de lo que al día de hoy tengo, ¿no? El costo de un divorcio no solo incluye trámites legales o notariales. Esta decisión también termina impulsando el consumo en sectores como vivienda, muebles, electrodomésticos e incluso vehículos, pues donde había un hogar muchas veces terminan existiendo dos.
y los gastos de honorarios cuando hay un abogado, y puede ir desde los 500.000 pesos hasta más de 10 millones de pesos por estos casos. Alguno de los dos, hacer por lo menos un arriendo o una nueva hipoteca para comprar una nueva vivienda, comprar muebles, comprar electrodomésticos y crear básicamente 2 hogares paralelos. Las cifras también reflejan un cambio en las relaciones. De cada 10 matrimonios que se realizan en el país, aproximadamente 4 terminan en divorcio y cada vez más personas optan por la unión libre. 5 millones pasaditos, más o menos. En toda la logística de mudanza, de los muebles, de volver a empezar, de trámites, documentos. ¿Con qué me fui? Con nada, con la mano vacía y volver a comenzar. Es incalculable porque realmente uno comienza desde cero nuevamente, volver a comenzar de nuevo. Y es que después de la separación también se reduce la capacidad de gasto. Cambiar de hogar tiene cambios en el manejo de las finanzas. La posibilidad de reducir gastos, porque al no mantener un hogar, sino que mantener cada uno el propio, hace que las economías de escala se dividan y probablemente la persona tenga más gastos fijos separada que junta. Mientras tanto, los matrimonios civiles siguen cayendo. En el 2025 se registraron cerca de 155.000 uniones, una cifra menor a la reportada en 2024, según la Superintendencia de Notariado. 1:58 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Hay temor en Bucaramanga por los constantes tiroteos y balaceras, incluso a plena luz del día. El caso más reciente es en el barrio La Ceiba. Balaceras como esta se volvieron muy comunes en el Parque La Ceiba y sus alrededores. Este video fue grabado por transeúntes que quedaron en medio del fuego. Tiene monopolizado no solamente el consumo, el tráfico de drogas, sino también el tráfico de armas. Yo estuve en 2 de las 3 balaceras que llevan reportando a lo largo del mes. Este barrio, cabe recalcar, era demasiado tranquilo. Yo llevo 16 años viviendo acá, prácticamente toda mi vida, y jamás había presenciado lo que estamos presenciando este año. Familias y jóvenes se reúnen en este parque para participar de torneos de fútbol, y mientras esto pasa a cualquier hora puede ocurrir una tragedia. Donde por el lado de atrás del parque hubo una balacera donde hubieron 4 involucrados, tengo entendido. En este sector han sido 3 balaceras en menos de un mes. La más grave dejó a 4 personas heridas, entre ellas una menor de edad. Y la primera, en un intento de robo, también terminó en disparos, como se ve en estas imágenes. Mientras la gente camina por estas calles o hace deporte, la preocupación crece. Controlan el microtráfico y sectores del narcotráfico, obtiene rentas ilegales multimillonarias en uno de los sectores, digamos, más poderosos. El Tren de Aragua, los AK-47, que son incluso más poderosas que las del sur. Estos casos también se han presentado en las últimas semanas, incluso en un funeral cerca al Parque Romero, en el cual 2 hombres resultaron heridos y una captura por porte ilegal de armas. El ministro de Defensa, acompañado de las fuerzas militares y los mandatarios locales, se reunieron en el departamento del Guaviare para diseñar y poner en práctica una hoja de ruta para poner freno a la violencia en esta zona del país. ¿Estas medidas son garantía de seguridad? En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en San José del Guaviare, en donde diferentes autoridades pusieron sobre la mesa sus preocupaciones y medidas para contrarrestar la violencia que azota el territorio. En términos de operaciones, enfocaremos aún más la seguridad aquí en el área de Charras, de la línea El Boquerón, de la trocha ganadera, hacia el retorno también en un área de La Paz y así en las zonas más críticas. Entre las medidas para fortalecer la seguridad está la inauguración de la estación de policía en Miraflores, el fortalecimiento del pie de fuerza, el apoyo de una fuerza de despliegue rápido con 1.200 hombres uniformados para reforzar la seguridad y una millonaria inversión para un sistema de seguridad robusto que ronda los 37.000 millones de pesos. Pero ¿son suficientes estas medidas para enfrentar la situación? O el aumento del pie de fuerza del número de hombres de las fuerzas militares por sí solo no conduce a la mejora de las condiciones de seguridad, como quedó demostrado en el caso del Catatumbo, de Arauca y de otros departamentos. Acá, por supuesto, se requiere un esfuerzo militar, pero también, sobre todo, de tener la capacidad
de que el Estado y las organizaciones internacionales acompañen a unas comunidades que se han quedado solas. Las medidas, según los analistas, deben ser el reflejo de garantías de seguridad para las poblaciones que han quedado en medio de una crisis humanitaria. La gente no solo está pidiendo más seguridad armada, está pidiendo poder vivir sin miedo. La salida no puede ser solamente militar. Se necesita presencia integral del Estado. Sin inteligencia, pues realmente los anuncios quedan en el aire. Me parece que la estrategia es la correcta, pero debió de haberse empleado en los últimos 3 años. Cada una de esas estrategias debe traducirse en que las comunidades puedan confiar en las autoridades, incluso viviendo bajo el miedo y el control de los grupos armados ilegales. Y en la Universidad Javeriana se celebraron los 10 años del acuerdo de paz firmado por el Gobierno Nacional y las extintas FARC en el año 2016. Allí se habló de su legitimidad e importancia y los desafíos que enfrentará en su aplicación con el cambio del gobierno. Un abrazo entre el padre Francisco de Ruc, presidente de la Comisión de la Verdad, y Rodrigo Londoño, excomandante de las extintas FARC, marcó el inicio de la conmemoración de los 10 años del acuerdo de paz. En el encuentro fueron destacados los avances en materia agraria y de reincorporación. Revelaron que en el tema de tierras ya se han entregado más de 290.000 hectáreas y se han formalizado más de 3.600.000. A los 10 años del acuerdo de paz, el país se ha abierto a la verdad. El conflicto ha cambiado porque mientras no resolvamos las causas estructurales, como la veíamos en la comisión, en los territorios y en formas nuevas, completamente inesperadas, el conflicto se degrada y continúa. El acuerdo de paz tiene que conservarse, digamos, como uno de los pasos más importantes que se dieron en los últimos 10 años en nuestro país. El acuerdo de paz se volvió de nuestro cuerpo constitucional y justamente el hecho de que a los 10 años, en la mitad de los acuerdos de paz, haya un renacer de las violencias hace que lo debamos cuidar más que nunca. A la fecha, más de 11.000 excombatientes siguen participando en procesos de reincorporación, en donde el 95% se encuentra desarrollando proyectos colectivos o individuales. Nosotros sabemos que no va a ser fácil emprender el acuerdo, porque de todas maneras todavía hay fuerzas muy poderosas en Colombia que se oponen a la paz y que se usufrutan, se enriquecen con la guerra. Si hacemos las cuentas, de estos 10 años, ¿cuántas víctimas se han evitado en la confrontación que venía dándose entre el Estado colombiano y las FARC-EP? Yo creo que por eso ha valido la pena. Podemos tener un balance mixto, pero optimistas también. Hay avances significativos en términos de víctimas, en términos de justicia transicional, de justicia restaurativa. Hay debilidades en términos de la participación de algunos líderes en lo político. Pese a los avances, desde la firma se han registrado 487 asesinatos de excombatientes. Los firmantes hacen un llamado a los candidatos presidenciales para que lo acordado se cumpla. No, el impulso del acuerdo de paz es absolutamente necesario. Tiene que incorporar el acuerdo, que es un acuerdo de Estado, sellado con Naciones Unidas, establecido dentro de la Constitución. La salida no es la guerra. Es muy importante que los candidatos opcionados a ser presidentes en estas votaciones interioricen lo que significa el acuerdo de paz en Colombia. Para los expertos y firmantes, los futuros acuerdos de paz deberán centrarse en la identificación de diferentes tipos de conflictividades en los territorios. El acuerdo de 2016 será la base de cualquier negociación y una prioridad para el próximo mandatario. La sustitución de cultivos ha sido una de las banderas de este gobierno para alcanzar la paz en los territorios más azotados por la violencia. ¿Cómo ha avanzado este proceso y de qué manera los campesinos han podido dejar de cultivar coca? Acá les contamos. La meta de sustitución de cultivos ilícitos de este gobierno es llegar a las 30.000 hectáreas erradicadas, que la siembra de coca deje de existir en los territorios más afectados por la violencia. De acuerdo con la directora de sustitución de cultivos, cerca de 20.000 hectáreas están en proceso de sustitución, pero según el último informe de esta entidad, hasta ahora solo 4.000 tienen la verificación de la ONU. En este momento estamos verificando 20.000 hectáreas que se estarán verificando entre el mes de marzo y el mes de abril. Tenemos unos reportes de diciembre y enero en el que vamos alrededor de unas 4.000 hectáreas, pero esa cifra hoy es mucho más alta. Sin embargo, hay otra mirada de los expertos sobre esta iniciativa del gobierno.
La realidad operativa nos devuelve una cifra crítica, donde apenas unas pocas miles han sido verificadas. Esta brecha no es un simple retraso burocrático, es el síntoma de una desconexión profunda entre la planeación en Bogotá y la dinámica del control territorial de los grupos armados. El fracaso de estos programas no reside en la falta de voluntad del campesino, sino en la trampa de la vulnerabilidad. Esta semana en Viena, mientras se realizaba la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, fue destacado el modelo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de Colombia por esta organización. Comunidades enteras que por décadas han sufrido la violencia, hoy tienen otra forma de vida. Cultivan cacao, que es referente mundial. Este producto, los Peace Chocolates, son el resultado del esfuerzo de cientos de campesinos que le apostaron a dejar la coca desde hace algunos años. La sustitución de cultivos está basada en una cadena de valor en la que cada eslabón es clave. Es por esto que luego que las familias deciden cultivar algo diferente a la coca, necesitan apoyo para sacar los productos de sus territorios. Desde hace 14 años, la Fuerza Aeroespacial Colombiana hace entre 4 y 6 vuelos al año en los que cargan 4 toneladas de cacao producido por los campesinos en Bichada. Hasta hoy, más de 830 familias hacen parte de este proyecto. Cerca de 42 toneladas de cacao de la mejor calidad han sido vendidas a una empresa privada, modelos que se han replicado en Tolima y Caquetá. Llegamos al punto en que pudimos sustituir casi 900 hectáreas, 830 hectáreas aproximadamente. De esas 830 hectáreas sustituidas, 540 son de cacao. Las otras 300 se sustituyeron en otros productos que son de consumo interno. Sumar fuerzas hacia un mismo objetivo ha permitido el desmantelamiento de 483 laboratorios y enclaves cocaleros en lo que va corrido del año. Además, 19 toneladas de cocaína han sido incautadas hasta la fecha. Que cada día estos grupos están más inmersos en el tema y obviamente pues nos arrojan la necesidad de seguir generando un trabajo dedicado, permanente. De acuerdo con la ONU, Colombia aún tiene más de 250.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, por lo que la sustitución sigue siendo un gran desafío. 2 de la tarde, 53 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Los gremios turísticos del municipio de Tolú, en la zona del Golfo de Morrosquillo, han expresado su malestar por el incremento en el valor del impuesto predial. Desde la alcaldía respondieron. Héctor Vélez es uno de los pequeños hoteleros del municipio de Tolú, en Sucre, que se encuentra inconforme por el aumento excesivo en el cobro del impuesto predial. La inconformidad es inevitable porque tenemos un aumento del más del 1000%. El año pasado pagamos 1.500.000 y en este momento nos vienen 31 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Más desempleo para Tolú. Al igual que don Héctor, son muchos los empresarios del sector turístico de esta zona del Golfo de Morrosquillo los que se ven afectados por el incremento del predial. Esto realmente es un abuso, es un descaro que están aplicando con la comunidad. El año antepasado me llegó por 4 millones de pesos. Ahora, el año pasado llegó por 8.900.000 y ahora me llegó este año para pagar 35.539.000. No tengo esa plata para pagar en este momento. Tolú es un municipio que aún no cuenta con servicios óptimos de agua potable y de alcantarillado. Un aeropuerto que en estos momentos está en la ampliación de la pista. Ante esta inconformidad de los hoteleros y los prestadores de servicios turísticos, la alcaldía del municipio de Tolú anunció algunas medidas para beneficiar y permitir la reducción del cobro de este impuesto a los sectores mayormente afectados. Los gremios turísticos de Tolú piden que se apliquen descuentos especiales que les permitan aliviar estas cargas tributarias. Síganos en Dito, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Y veamos ahora qué tendremos esta tarde de domingo en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Hola Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en vivo estaremos hablando de la misteriosa desaparición de este ingeniero en Bogotá, de David Acosta, desde el pasado 1 de marzo.
no se sabe nada de su paradero. Hablamos con la mamá, tendremos la entrevista completa aquí en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Hablaremos de la tensión, el conflicto en Medio Oriente en segundos con analistas de lo que está pasando en la tercera semana de guerra. Y finalmente, informe especial con Alejandra Murgas desde el archipiélago de San Andrés. Los esperamos esta tarde en nuestras plataformas digitales @Noticias Caracol. Claro que sí, Pablo, muy conectados, muchísimas gracias. 2:56 p.m. Las autoridades ambientales del Meta y Cundinamarca liberaron en Puerto López Meta a más de 130 animales silvestres que habían sido sacados de su hábitat. La mayoría de ellos fueron víctimas de tráfico de fauna silvestre. Esta anaconda de 4 metros de longitud fue liberada en el río Yucao. La Reserva Natural Yurumí será su nuevo hogar en Puerto López Meta. Nosotros lo que hacemos es una recepción, ir a capturar el animal y pues evaluamos su estado de salud. Si está en óptimas condiciones, pues es liberado. En este caso, pues el animal estaba pasando por un proceso de muda de piel y nosotros esperamos a que terminara ese proceso de muda de piel y se hizo aquí la liberación. Más de 130 ejemplares entre aves, tortugas y morrocois, reptiles, serpientes y un puercoespín fueron traídos del interior del país a donde fueron llevados tras ser sacados de los llanos orientales. Animales que fueron entregados en las 14 regionales que pertenecen a nuestra jurisdicción. Los encontramos muchísimos de ellos en malas condiciones de nutrición, mutilados, las loritas obviamente en un estado de adaptación muy grande al ser humano, alimentadas con comida casera y eso pues obviamente les genera un daño grandísimo en el organismo y obviamente en su comportamiento biológico. Los animales que más sufren de este tráfico de fauna son las serpientes, son las zarigüeyas, son los loros, animales que son endémicos de esta región. La Reserva Natural Yurumí es una propiedad privada de más de 800 hectáreas con serranía y bosques, un verdadero santuario para la fauna silvestre. Tenemos en Yurumí el río Yucao, tenemos más de 4 kilómetros de ribera sobre el río Yucao, tenemos 4 nacederos de agua que nacen en Yurumí y que llevan esos caños al río Yucao adentro de Yurumí y tenemos unas lagunas como esta que está viendo usted y unos sabanas muy bonitas. Para volver a su hábitat natural, estos animales tuvieron que durar meses en centros de rehabilitación de la CAR Cundinamarca para luego ser liberados. En medio del bosque seco tropical de Cartagena, el Parque Temático Vivarium del Caribe se consolida como un refugio para especies amenazadas, entre ellas animales albinos cuya supervivencia en la naturaleza es especialmente difícil. En medio de la vegetación de Cartagena se abre paso el Parque Temático Vivarium del Caribe, un santuario de protección del bosque seco tropical y sus especímenes. Este ecosistema es uno de los más amenazados del mundo. Los animales que lo integran también, especialmente las especies albinas que luchan por sobrevivir. Ser de un color tan blanco y tan brillante en un ambiente con colores tan sobrios es como ponerse un sticker que diga cómanme, soy presa fácil. Entonces el camuflaje es complicado para ellos en el medio natural. Por eso la importancia de preservarlas en un contexto que supone importantes retos en su subsistencia. Entonces es muy interesante mostrarle a la gente cómo pueden variar las expresiones físicas de los genes en los diferentes animales. En Vivarium cuidan de 8 especímenes albinos, entre ellos reptiles y un pez, animales que de no ser preservados en este hábitat probablemente no hubiesen sobrevivido. Y es un bosque que de ser bien cuidado le puede dar también mucha diversión a las personas. La vida y ver cómo se desarrolla la vida es muy divertido y eso puede entretener mucho a la gente y por eso es tan importante. El plan también incluye familias que buscan apropiarse de sus ecosistemas y del cuidado de las especies. Me gustó algo tan impresionante, de tacito, ojito, munto, todrilo, tomunta y mano de santosas y no la pude atrapar, pero me divertí mucho el electroliro. Me gusta. Son seres vivos y es importante conocer su entorno y cómo ellos interactúan con la naturaleza y así ellos pierden el miedo y conocen nuevas cosas. Vivarium del Caribe sigue en la misión por preservar los especímenes del bosque seco tropical, el sueño del biólogo caleño Sergio Medrano, que tomó forma en Cartagena por el bienestar de las especies. Hasta aquí las noticias, terminamos, pero con esta postal de fondo
nos despedimos. De fondo, Providencia, la isla de Providencia. Vamos a continuar, mientras tanto, nosotros en esta cobertura especial desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con las historias del pueblo raizal, porque en Noticias Caracol, primero las regiones, Catalina. Sí, señora Aleja, hermosísima esa postal. Nos vemos en la noche. Entre tanto, en el canal Caracol ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.